Buenos días, ¿me escuchan? Muy buenos días, jovencitos. ¿Me pueden confirmar si me pueden escuchar? Si se visualiza lo que acabo de compartir, gracias. Buenos días, sí se escucha. Y también se escucha. Gracias. Ujú. Gracias, gracias. Tengan todos ustedes muy buenos días. Ya, buenos días, jovencitos. El día de hoy, continuando con el curso, vamos a tratar el tema de lo que es el trabajo, ¿no? Energía y también vamos a hablar acerca de la cantidad de movimiento y, por supuesto, terminamos con gravitación universal, ¿ya? A ver, hablar de trabajo mecánico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de trabajo, el concepto que tenemos en física es diferente al que tal vez tú puedas tener, ¿no? Por decir, tú puedes decir que el trabajo consiste en realizar una actividad a cambio de recibir algo a cambio, ¿no? Pero en física el trabajo tiene un concepto diferente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de trabajo, tiene que ver con el desplazamiento, ¿no? De un cuerpo, producto de una fuerza que se le ha aplicado, ¿no? Hablar de energía mecánica, la energía es una magnitud escalar. Ojo que ambos, tanto el trabajo mecánico como la energía, son magnitudes escalares, ¿no? Son magnitudes escalares. El trabajo mecánico es la transferencia de movimiento que realizan las fuerzas o fuerzas sobre un cuerpo. Como tú puedes observar ahí, para trasladar esa ambulancia, se le ha ejercido una fuerza mediante una cuerda. Y hablar de energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar trabajo, ¿no? Pero acá podemos observar a una persona que llega a un punto muy alto y con respecto a la superficie, esa persona va a presentar energía, pero es un tipo de energía potencial gravitatoria en este caso, ¿no? Y en el punto más bajo, el móvil o la persona presenta una rapidez, ¿no? Una rapidez máxima. Entonces acá tiene energía cinética máxima, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, que se determina como un medio de la masa por la rapidez al cuadrado entre 2. Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, perdón. Ya. Entonces, veamos por acá la definición de trabajo mecánico, ¿no? Lo que te comentaba, el trabajo es una magnitud escalar, es la transferencia de movimiento que realizan las fuerzas sobre un cuerpo. Entonces, ¿cómo se define lo que es el trabajo? Como la fuerza multiplicado por desplazamiento. Ojo que la fuerza es un vector y el desplazamiento también es otro vector. Entonces, el producto de dos vectores me da o obtengo un escalar, ¿no? Entonces acá puedes observar a esa persona trasladando un carro que contiene maletas, ¿no? Lo traslada desde un punto hacia otro, ¿no? Esta persona le ejerce una fuerza y ese carrito experimenta un desplazamiento, ¿no? La persona le está ejerciendo una fuerza y ese carrito experimenta un desplazamiento. Ojo que ambos son paralelas, ¿no? Ambos son paralelas. Entonces el trabajo es, en este caso, la fuerza por el desplazamiento, ¿no? Y ese producto vectorial, ¿no? El producto de dos vectores, al final obtengo lo que es un escalar. Veamos el trabajo que realiza una fuerza constante, ¿no? Una fuerza que no va a variar, que siempre va a seguir siendo la misma. Acá tenemos una persona, ¿no? Que ejerce una fuerza
para trasladar a ese bloque desde un punto hacia otro punto. Le ejerce una fuerza, pero sucede que esa fuerza forma un ángulo con la horizontal. Entonces recuerda que si tú tienes un vector que forma un ángulo, ya sea con la horizontal o con la vertical, ese vector se descompone en una componente en el eje X y una componente en el eje Y, ¿no? Entonces, al aplicársele esa fuerza, ese cuerpo es trasladado desde un punto, digamos, desde un punto A hacia un punto B, ¿no? Se traslada desde el punto A, digamos, hacia el punto B, ¿no? Experimenta un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento. Entonces, ojo que la fuerza que actúa es la misma, es una fuerza constante, ¿no? No va a cambiar para nada. Ese vector F tiene una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Una componente en el eje Y, ¿no? Entonces, la componente en el eje X es la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo θ y la componente en el eje Y es la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo, ¿no? Pero acá eh, vamos a considerar o se considera la fuerza, en este caso en el eje X, ¿no? La única fuerza que ejerce trabajo es la fuerza que es paralela al desplazamiento. Entonces, el trabajo es la componente en el eje X, F coseno del ángulo θ, multiplicado por la distancia, ¿no? De esta manera definimos lo que es el trabajo para una fuerza constante, ¿no? El trabajo realizado por la fuerza para trasladar al bloque desde la posición A hacia la posición B. Y la unidad del trabajo en el sistema internacional es el Joule, ¿no? Su unidad en el sistema internacional es el Joule, ¿no? Ojo que F es la magnitud de la fuerza, que es constante, y D es la magnitud del desplazamiento. Ahora, tú te das cuenta de que el trabajo va a depender del ángulo, ¿no? Va a depender del ángulo, ¿no? Va a depender del ángulo. Ahora, ¿qué es lo que sucede si el desplazamiento es cero? ¿No? Habíamos dicho que el trabajo es F coseno del ángulo multiplicado por la distancia. O sea, si el desplazamiento es cero, bueno, entonces el trabajo vale cero, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa si el ángulo vale 0 grados? El trabajo es F coseno de cero multiplicado por D, ¿no? Y el coseno de cero es 1. Entonces el trabajo es fuerza por distancia, ¿no? El trabajo es la fuerza por la distancia, la magnitud de la fuerza por la distancia, ¿no? Es un trabajo positivo. Entonces, si yo tengo un bloque, digamos, que se desplaza hacia la derecha, ¿no? Y actúa una fuerza, y el bloque experimenta un desplazamiento, ambos son paralelas, entonces el trabajo en este caso va a ser positivo, ¿no? Mayor que cero. Entonces, si la fuerza está a favor del movimiento, si la fuerza está a favor del movimiento, el trabajo es positivo, ¿no? Y ese trabajo es fuerza por distancia, ¿no? Es todo lo contrario cuando la fuerza está en contra del movimiento o cuando el ángulo vale 180, ¿no? Habíamos dicho que el trabajo es la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo multiplicado por la distancia. Ahora, ese ángulo es 180 y el coseno de 180 es menos 1. Entonces el trabajo es menos fuerza por distancia. Entonces es un trabajo negativo, ¿no? El trabajo es negativo. Ahora, si yo tuviese un bloque que se desplaza hacia la derecha y la fuerza está en contra del movimiento,
¿no? Y el bloque se desplaza una cierta distancia. Ojo que ambos son paralelas. Entonces acá tendríamos o tenemos un trabajo, en este caso, negativo, ¿no? Un trabajo negativo. Entonces, si la fuerza está a favor del movimiento, el trabajo es positivo. Si la fuerza está en contra del movimiento, el trabajo es negativo. Y ojo, para poder utilizar trabajo, fuerza por distancia, la fuerza debe ser paralela al desplazamiento. Como tú puedes observar en pantalla, la fuerza es paralela al desplazamiento. Entonces, si la fuerza es paralela al desplazamiento, utilizas trabajo fuerza por distancia. Y ten en cuenta, vuelvo a repetir, que si la fuerza está a favor del movimiento, el trabajo es positivo. Si la fuerza está en contra del movimiento, el trabajo es negativo. Ahora, ¿qué sucede si la fuerza es perpendicular a la trayectoria? ¿No? O sea, el ángulo vale 90. Habíamos visto que trabajo magnitud de la fuerza, coseno del ángulo, por la distancia. Coseno de 90, que vale 0. Trabajo es 0. Entonces, si yo tengo ese bloque que se desplaza hacia la derecha, ¿no? Experimento un desplazamiento y la fuerza es perpendicular a la trayectoria, ¿no? Si la fuerza es perpendicular a la trayectoria, entonces el trabajo realizado por esta fuerza es 0. O sea, esa fuerza no realiza trabajo. El trabajo es 0, ¿no? Cada vez que es perpendicular la fuerza a la trayectoria, el trabajo es 0. Esa fuerza no realiza trabajo. ¿Estamos? Es lo mismo cuando tú, en este caso, una persona, ¿no? Digamos, tú te diriges hacia tu centro de estudios, ¿no? Tú cargas tu mochila. Por acá tenemos la mochila. Ahí está, ¿no? Tú te desplazas. Entonces, esa mochila tiene masa. Si la mochila tiene masa, entonces tiene peso. Y el peso es una fuerza perpendicular, ¿no? Él es el peso. Ahora, el trabajo realizado por el peso, en este caso, es 0, porque esa fuerza es perpendicular a la trayectoria, ¿no? Se tiene un jovencito que lleva en su espalda una mochila cuya masa, bueno, lleva en la espalda su mochila con todos sus útiles, cuya masa es 8 kilogramos. Determine el peso realizado por la mochila, o el trabajo, perdón, discúlpame. Determine el trabajo realizado por el peso de la mochila, ¿no? Determine el trabajo realizado por el peso de la mochila. Entonces, ese trabajo vale 0, ¿no? Por el simple hecho de que el peso es perpendicular a la trayectoria, ¿no? Es un ejemplo de aplicación, ¿ya? Bastante cuidado en esa parte. ¿Ya? Entonces, el trabajo realizado por la fuerza, que es perpendicular a la trayectoria, siempre es 0. Ahora, ¿qué sucede si tengo, digamos, un bloque, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un bloque donde actúan varias fuerzas, ¿no? Yo tengo un bloque, digamos que el bloque se desplaza hacia la derecha, actúa una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3, una fuerza 4, una fuerza 5, 6, 7. El bloque se desplaza a una cierta distancia. Si yo quiero determinar el trabajo total, o también llamado trabajo neto, el trabajo total o neto no es otra cosa que el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Es igual al trabajo realizado por la fuerza 1, más el trabajo realizado por la fuerza 2, así sucesivamente hasta el trabajo realizado por la fuerza 5. O sea,
El trabajo total o neto es la suma del trabajo realizado por cada una de las fuerzas. A eso se le llama trabajo total o también neto. Recibe ese nombre, ¿ya? Trabajo total o neto, ¿no? Pero también puedo decir lo siguiente, ¿no? Que el trabajo total, ¿no? Ya sabes que el trabajo es fuerza por distancia, ¿no? Pero como tengo un conjunto de fuerzas, ese conjunto de fuerzas, la suma de esas fuerzas, me da una fuerza resultante, ¿no? Fuerza por distancia. Pero también puedo decir que la fuerza resultante es la masa por la aceleración, multiplicado por la distancia, ¿no? Recordando un poco de dinámica, ¿no? Recordando un poco de dinámica. Entonces, el trabajo de la fuerza resultante es igual a la suma de los trabajos realizados que realizan cada una de las fuerzas, ¿no? Como puedes observar ahí. Ojo que lo que hemos estado viendo es el trabajo para una fuerza constante, o sea, una fuerza que siempre va a ser la misma, no va a cambiar. Ahora, ¿qué sucede si la fuerza varía? ¿No? ¿Qué pasa si la fuerza varía? ¿No? Trabajo realizado por una fuerza variable. Quiere decir que si yo tengo un bloque, digamos que pasa por la posición x1, un bloque de masa m, justamente acá presenta una fuerza 1. Cuando el bloque pasa por la posición x2, acá la fuerza es diferente, ¿no? Una fuerza F2. Por acá, cuando el bloque pase por la posición x3, la fuerza que actúa es una fuerza F3. Ahora, ¿cómo determinar el trabajo cuando la fuerza varía, ¿no? Cuando la fuerza está cambiando? Puede ser que aumente o disminuye, ¿no? Digamos que en la posición 2 metros, la fuerza que actúa sobre el bloque fuese de 5 newton. En la posición de 4 metros, digamos que la fuerza es 20 newton. Y en la posición de 8 metros, ahora supongamos que la fuerza vale 10 newton. Ahora, ¿cómo determinar el trabajo para esa fuerza, para una fuerza que varía de acuerdo a la posición? Es una fuerza variable, ¿no? En este caso, para determinar el trabajo realizado por una fuerza variable, lo ideal, lo que se hace, es calcular las áreas, ¿no? Generados por dichas gráficas o rectas, ¿no? Una fuerza es variable cuando su magnitud y dirección varía. En este caso se puede determinar mediante una gráfica en función de la fuerza y posición, ¿no? Por decir acá, tengo una gráfica en el eje vertical, actúa la fuerza, en el horizontal, la posición, ¿no? La posición. Para una posición x0, la fuerza que actúa sobre un cuerpo es F sub 0. Para una posición X, la fuerza que actúa es una fuerza F. Uno esos dos puntos, obtengo esa recta. Entonces, si yo deseo determinar el trabajo realizado por esa fuerza variable, esa fuerza que está variando conforme varía la posición, entonces lo que se hace es determinar el área, la proyección de la gráfica o la proyección de la recta sobre el eje horizontal, ¿no? Se determina toda la proyección, ¿no? Proyecto esa recta sobre el eje horizontal, ¿no? Hacia abajo, ten bastante cuidado. Y ahí obtengo una figura, que en este caso es un trapecio, ¿no? Entonces, determino el área me da información acerca del trabajo, ¿no? El trabajo de un trapecio, el área, perdón, de un trapecio, que se determina como base menor F más base mayor entre 2
por la altura, x menos x sub 0, ¿no? Entonces, de esa manera determinamos el trabajo realizado para una fuerza variable, ¿no? Una fuerza que cambia conforme cambia de posición, ¿no? De esa manera se determina el trabajo para una fuerza variable. Recuerda que lo vas a calcular mediante el área. Ahora, esa semisuma de fuerzas se le llama fuerza media, ¿no? La suma de F más F sub 0 entre 2, fuerza media. Y la fuerza F sub 0, fuerza que experimenta el cuerpo en la posición X sub 0, y la fuerza F, la fuerza que actúa sobre el cuerpo en la posición X. A ver acá. El trabajo de la fuerza elástica, sabemos que la fuerza elástica es la magnitud de la deformación, ¿no? En magnitud, ¿no? Fuerza es igual a K por X. K es la constante elástica, y si yo lo quiero llevar en una gráfica, la ecuación de una recta más o menos, ¿no? Fuerza en función de la deformación. Para una deformación X, la fuerza que actúa es K por X, ¿no? Uno de esos dos puntos, determinamos la proyección de la recta sobre el eje horizontal. Esa área me da información acerca del trabajo. ¿Cómo determinas el trabajo? El área, base por altura entre 2. Base, X, altura, entre 2, ¿no? Y obtienes que el trabajo es un medio de la constante de rigidez por la deformación o elongación, o deformación en general, ¿ya? Al cuadrado. Cuando hablamos de potencia media, ¿no? La potencia es una magnitud escalar, ¿no? Que me indica el trabajo realizado en un intervalo de tiempo. O sea, potencia es trabajo por unidad de tiempo. Y la unidad de la potencia en el sistema internacional es el watts, ¿no? Es el watt. Ojo que el trabajo se expresa en joules y el tiempo en el sistema internacional tiene que estar expresado en segundos. A ese cociente de joules en 3 segundos se les llama watts, ¿no? Ahora, la potencia también nosotros lo podemos calcular de esta manera, ¿no? Tú sabes que la potencia es la fuerza por distancia entre tiempo, rapidez, ¿no? O en este caso velocidad, ¿no? La potencia es la fuerza paralela a la velocidad eh, multiplicado por la velocidad, ¿no? Entonces, F coseno del ángulo por la velocidad, ¿no? Ojo que el ángulo es el que forma la fuerza y la dirección de la velocidad. Ahora, si la fuerza tiene la misma dirección que la velocidad, ya sabes que el ángulo que forman es 0 grados. Entonces la potencia queda como fuerza por magnitud de la fuerza por la rapidez, ¿ya? Fuerza por la rapidez. Ya, eso con respecto a lo que es trabajo. Cuando hablamos de energía, ¿no? La energía también es una magnitud escalar, ¿no? La energía no es otra cosa que la capacidad de un sistema o la capacidad que tiene un cuerpo para realizar trabajo. Un cuerpo adquiere energía si recibe trabajo, ¿no? Entonces, la energía de un sistema es prácticamente igual al trabajo recibido por el sistema. Cuando estamos en estado de movimiento, ¿no? La posición representada por X, en energía mecánica, estamos hablando de energía potencial. En el estado de movimiento, un cuerpo presenta velocidad. Entonces, en el tema de energía mecánica se habla de energía cinética, ¿no? Si un cuerpo tiene velocidad, en este caso la magnitud de la velocidad y la rapidez, entonces
un cuerpo presenta energía cinética, ¿no? Acá puedes observar un juego de una montaña rusa. Conforme, conforme esos carritos ascienden, ¿no? Si los carritos van ascendiendo, entonces con respecto a la superficie de la Tierra, esos carritos cada vez presentan cada vez mayor energía potencial, ¿no? Energía potencial. Entonces, en el punto más alto, acá, justamente su rapidez va a ser máxima, ¿no? Ahí presentan energía cinética, que está relacionado con la rapidez, ¿no? Está relacionado con la rapidez. Ahora, hablar de energía cinética, ojo que todo lo referente a energía se mide en joules, ¿no? Cuando una fuerza realiza trabajo para poner en movimiento a un cuerpo, se dice que ese cuerpo adquiere energía cinética, que está relacionado con la rapidez. Entonces, esa energía cinética es un medio de la masa expresado en kilogramos multiplicado por la rapidez elevado al cuadrado, ¿no? ¿Por qué acá no le puedo colocar velocidad? Porque habíamos comentado, habíamos dicho que la energía, su unidad en el sistema, la energía es una magnitud escalar. Ojo, es escalar. Entonces, acá se habla de un medio de la masa por la rapidez elevado al cuadrado, ¿no? De esa manera se determina la energía cinética. Y ojo que todo se mide en el sistema internacional, ¿ah? Quiere decir que la masa debe estar expresada en kilogramos y la rapidez en metros por segundo. Y todo, por supuesto, se mide en joules, ¿no? Todo lo referente a energía en el sistema internacional se expresa o se mide en joules. Ahí puedes observar un cuerpo, ¿no? Un cuerpo de masa m que presenta rapidez, ¿no? Ya sabes que la rapidez es la magnitud de la velocidad. Entonces, dicho cuerpo presenta energía cinética, ¿no? Energía cinética. Teorema del trabajo y la energía cinética. Este teorema tiene que ver con la fuerza resultante, ¿no? Establece que el trabajo realizado por la fuerza resultante sobre un cuerpo produce un cambio en su energía cinética, ¿no? Y ese trabajo no es otra cosa que la variación de la energía cinética. A ver, si tiene un cuerpo de masa m, un jovencito le aplica una fuerza, el bloque adquiere una rapidez, cuando se encuentra en una posición final, el bloque presenta una rapidez final. Disculpa. Ahora, a ver, acá podemos decir lo siguiente, ¿ya? Ese bloque, ¿no? Experimenta o se desplaza una distancia. Si el bloque presenta una rapidez inicial y luego presenta una rapidez final, es porque el bloque presenta una aceleración, ¿sí o no? Estamos. Ojo que la persona le está ejerciendo una fuerza, ¿no? Para poder trasladar al bloque desde una posición A hacia una posición B. Y la fuerza que le va a aplicar es una fuerza constante, ¿no? Entonces, ¿cómo tú determinas trabajo? El trabajo realizado por la fuerza. Ya sabes que es fuerza por distancia, ¿verdad? ¿No? Trabajo es fuerza por distancia. Ya, trabajo y fuerza por distancia. Pero esa fuerza es la masa del cuerpo por la aceleración, por la distancia. ¿Estamos? Por la distancia. Sabemos por cinemática que la rapidez final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia, ¿no? Rapidez final v al cuadrado menos
rapidez inicial, V sub 0, entre 2 es igual a la aceleración por la distancia. Ese término de aceleración por distancia lo voy a reemplazar justamente donde estoy mencionando, ¿no? A por D. Paréntesis, rapidez final al cuadrado menos rapidez inicial al cuadrado entre 2. Ese es igual al trabajo realizado por F. Ahora, el trabajo realizado por F, masa, rapidez final al cuadrado entre 2, menos masa, rapidez inicial al cuadrado entre 2. Ese es el trabajo realizado por la fuerza, ¿no? El trabajo realizado por la fuerza. Entonces, en este teorema nos indica que el trabajo realizado por la fuerza no depende de la fuerza, ¿no? Como estás observando. El trabajo realizado, el trabajo que realiza esta persona para trasladar al bloque desde A hasta B no va a depender de la fuerza que le ejerce la persona, sino depende de la rapidez, de sus rapideces. Va a depender de la rapidez final y de la rapidez inicial, ¿no? Y ese trabajo realizado por la fuerza es la variación de la energía cinética, ¿no? Variación de energía cinética, ¿no? Justamente lo que acabamos de demostrar, ¿no? Entonces, esa es la demostración del teorema del trabajo y la energía cinética. Energía potencial. Cuando una fuerza realiza trabajo para cambiar la posición de un cuerpo muy lentamente, o sea, velocidad constante, el cuerpo adquiere energía potencial. Y esa energía potencial se va a medir con respecto a un punto llamado nivel de referencia, ¿no? Donde se asume que en el nivel de referencia la energía potencial vale cero, ¿no? Ahora, acá puedes observar en el dibujo que se toma como nivel de referencia justamente a la superficie de la Tierra, ¿no? Es como si acá hubiese una persona, ¿no? Justamente en la superficie de la Tierra. Donde se ubica el nivel de referencia, ahí la energía potencial vale cero, ¿no? Puedes observar que ese objeto cada vez se encuentra a una cierta altura. Entonces, ese objeto presenta energía potencial gravitatoria, ¿no? Gravitatoria. En cambio, si tenemos un cuerpo unido a un bloque, perdón, si tengo un cuerpo unido a un resorte que presenta una constante de rigidez, cuando el resorte no está deformado, quiere decir no está ni comprimido ni estirado, ¿no? Justamente en ese punto se ubica el nivel de referencia, ¿no? Donde la energía potencial vale cero. O sea, el resorte no está ni comprimido ni estirado. Ahí se asume, o la energía potencial elástica, en este caso, vale cero. Hablamos de energía potencial elástica. La energía potencial elástica está presente en los resortes, cuando dichos resortes son deformados, ya sea comprimido o estirados. A ver acá. Justamente tenemos un cuerpo, una esferita, que se encuentra sobre la mesa, ¿no? Sobre la mesa. Voy a ubicar mi sistema de coordenadas, ubico mi nivel de referencia justamente en el centro
de la esferita, ¿no? Donde se ubica el nivel de referencia, ahí la energía potencial gravitatoria vale cero, ¿no? Ahí tengo una energía potencial gravitatoria que vale cero en el nivel de referencia. Ahora, una persona levanta muy lentamente a esa esfera, ¿no? Mediante una fuerza. Pero si la esfera es levantada muy lentamente, o sea, a velocidad constante, quiere decir que la esferita se encuentra, en este caso, en equilibrio, ¿no? La esfera se encuentra en equilibrio, ¿no? Porque va a ser levantada muy lentamente. Si la esfera tiene masa, tiene peso, mg, ¿no? Si la esfera tiene masa, presenta peso. Como la esfera es levantada muy lentamente mediante una fuerza, está en equilibrio. Entonces, la magnitud de la fuerza es igual al peso de la esfera. Eso se cumple si la esfera se traslada o es levantada muy lentamente. Una altura h, ¿no? Es levantada a una altura h. Entonces, su energía potencial gravitatoria es mg por h, ¿no? La masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Ahora, ¿qué sucede si la esferita, ahora en este caso, se encuentra en el punto de abajo, ¿no? Respecto al nivel de referencia, ¿no? La esferita, como está en el punto, en la posición más baja, si tiene masa, tiene peso, mg, ¿no? mg. Entonces la fuerza en magnitud también es igual a mg, ¿no? A mg. Pero se observa que con respecto al nivel de referencia, la esferita se encuentra a una altura negativa, menos h. Se encuentra a menos h con respecto al nivel de referencia. Entonces la energía potencial gravitatoria es negativa, que es la masa por la aceleración de la gravedad y por la altura, ¿no? Por la altura. Entonces, ¿existe energía potencial gravitatoria negativa? Claro que sí. ¿Eso de qué va a depender? Depende del nivel de referencia, ¿no? Va a depender del nivel de referencia. Ya, bastante cuidado con las preguntas de teoría, ¿ya? ¿Existe energía potencial gravitatoria negativa? Verdadero. Eso depende del nivel de referencia. Ahora, la energía potencial gravitatoria, en este caso, es el peso por el desplazamiento, mg por y, en general, ¿no? Como estamos trabajando en el eje vertical, es y. Ahora, energía potencial elástica, ¿no? Energía potencial elástica. Esa energía potencial elástica está presente en los resortes cuando dichos resortes son deformados, ya sean estirados o comprimidos, ¿no? Ahí tenemos un resorte sin deformar. Ahí se ubica donde el resorte, perdón, si el resorte no está deformado, entonces la energía potencial vale cero, potencial elástica. Al resorte se le aplica una fuerza hacia la derecha, se estira muy lentamente, ¿no? Mediante una fuerza con respecto al nivel de referencia, ¿no? En la posición de equilibrio, el resorte se estira a una longitud X, ¿no? Si el resorte se deforma hacia la derecha, entonces la fuerza elástica es una fuerza que se opone a la deformación. Si la deformación ocurre hacia la derecha, entonces eh, la fuerza elástica tiene que estar en sentido contrario, ¿ya? Recuerda que la fuerza elástica es una fuerza que se opone a la deformación. Ojo, ¿ah?
se opone a la deformación. Bastante cuidado ahí, ¿no? Si la deformación está hacia la derecha, la fuerza elástica tiene que estar en sentido contrario, que es K por X, ¿no? Ahora, esa energía potencial elástica va a depender de un medio, de la constante de rigidez característica del resorte, o sea, del tipo de material con la cual está hecho, multiplicado por la elongación o deformación elevado al cuadrado. Un medio de K por X al cuadrado. El trabajo realizado por la fuerza opuesta a la fuerza gravitatoria u opuesta a la fuerza recuperadora no depende de la trayectoria, sino va a depender de la diferencia de la energía potencial entre las posiciones, ¿no? O sea, el trabajo realizado por la fuerza no depende de la trayectoria, sino va a depender de la posición inicial y de la posición final, ¿no? En otras palabras, va a depender de la energía potencial final menos la energía potencial inicial, ¿no? Justamente acá tenemos una persona que traslada un objeto de la posición más baja hacia la posición más alta, ¿no? Le ejerce una fuerza, ¿no? Ahora, si el objeto tiene masa, tiene peso, y la fuerza es igual al peso, ¿no? Ojo que ese objeto es trasladado muy lentamente, o sea, velocidad constante. Y en la parte superior ocurre lo mismo, ¿no? Con respecto al piso, el objeto en la posición A se encuentra a una altura h y en la posición B se encuentra a una altura h mayúscula con respecto al nivel de referencia. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza es mg por la diferencia de alturas, ¿no? Por la variación de altura, ¿no? Trabajo realizado por la fuerza de la masa por la aceleración de la gravedad por la variación de h, variación de altura. Ahora, acá hay algo importante, ¿no? Mm, Hablamos de las fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas, en este caso, es la fuerza de gravedad y la fuerza elástica. Y la fuerza elástica. Cuando hablemos de conservación de la energía, se dice que la energía mecánica se conserva cuando solamente actúan fuerzas conservativas. En este caso, es la fuerza de gravedad y la fuerza elástica, ¿no? En este caso, el trabajo realizado por dichas fuerzas no depende de la trayectoria, sino va a depender de la posición inicial y de la posición final. Esto es lo que te comentaba, ¿no? Ley de conservación de energía. La energía total de un sistema aislado permanece constante si el trabajo de las fuerzas externas es nulo, ¿no? Entonces, cuando la energía se conserva, ¿no? Hablamos de un sistema conservativo cuando no hay fricción, no hay rozamiento, se cumple que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, ¿no? Se cumple ellos dos, ¿no? Energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. Y sistema no conservativo es cuando interfiere acá la fuerza de rozamiento, hay fricción, entonces se cumple que la energía mecánica que hay al inicio es igual a la energía mecánica final más la energía disipada, ¿no? Esa energía disipada es en forma de calor, ¿no? Quiere decir que en la primera parte del sistema conservativo, si yo tengo una superficie que es liso, si la superficie es liso, y tengo un bloque que se desplaza por dicha superficie, entonces se cumple que la energía mecánica en A y la energía mecánica en B siempre va a ser la misma, se va a conservar. Es diferente cuando hay fricción, ¿no? Si yo tuviese una superficie rugosa, y tengo un bloque o un móvil que pasa por la posición A
y pasa por la posición B, debido a que la superficie es rugosa, ¿no? Quiere decir que por acá va a aparecer una fuerza de rozamiento, una fuerza que es tangente a esas dos superficies en contacto, ¿no? O sea, quiere decir que debido al rozamiento, eh, esa superficie se calienta y por acá libera energía en forma de calor. Pero esa fuerza de rozamiento realiza trabajo, pues, ¿no? El trabajo de la fuerza de rozamiento, que no es otra cosa que la energía disipada en forma de calor, ¿no? La energía disipada en forma de calor. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con sistema no conservativo, ¿no? La energía ya no se conserva ya. Ahí está, ¿no? El calor no es otra cosa que menos el trabajo de la fuerza de fricción. Recuerda que el signo negativo me indica que, que la fuerza está en contra del movimiento. Entonces es un trabajo negativo. Teorema del trabajo y la energía. El trabajo total realizado por las fuerzas externas, vamos a avanzar un poco rápido. El trabajo total realizado por las fuerzas externas sobre un sistema produce un cambio de su energía mecánica del sistema. Entonces se cumple que el trabajo realizado por las fuerzas externas es la variación de la energía mecánica. O sea, una energía mecánica final menos una energía mecánica inicial. Ya, el otro punto, el otro tema es acerca de impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Hablar de impulso tiene que ver con una fuerza, ¿no? Acá tenemos un cañón que dispara una bala, ¿no? Acá se cumple la tercera ley de Newton, acción y reacción, ¿no? Entonces, la bala sale despedida con una fuerza, entonces el cañón sobre el cañón también hay una fuerza de reacción que está en sentido contrario, ¿no? Y con respecto a colisiones, por acá tenemos una mesa de billar, la esferita de color rojo está en reposo, ¿no? Rapidez cero. Sobre la otra esfera se ejerce una fuerza y adquiere una rapidez. Ahí ocurre una colisión, un choque, ¿no? Donde eh, al impactar la esferita blanca sobre la esferita roja, esa esferita roja adquiere movimiento, ¿no? Adquiere una rapidez. Entonces, la cantidad de movimiento, eh, o también llamado momentum lineal, es una magnitud vectorial, ¿no? Que en este caso mide el estado de movimiento de un cuerpo, ¿no? Y esa cantidad de movimiento no es otra cosa que la masa multiplicado por la velocidad. La masa en kilogramos, la velocidad en metros por segundo, ¿no? Cantidad de movimiento, ¿no? Es un vector, por si acaso, ¿no? Es un vector. Acá tenemos un auto de masa m que se desplaza con una cierta velocidad hacia la derecha, ¿no? El auto tiene una velocidad. Entonces, si yo quiero medir el movimiento de ese carro o de ese auto, lo voy a medir con una magnitud física llamada cantidad de movimiento. Esa cantidad de movimiento tiene la misma dirección que la velocidad, ¿no? Si el auto se desplaza hacia la derecha, entonces la cantidad de movimiento debe estar apuntando hacia la derecha. Y ojo que ambos son paralelos, ¿no? Ambos son paralelos. Hablar de cambio de la cantidad de movimiento de un cuerpo, ¿no? Cuando se habla de cambio, tiene que ver con una variación, ¿no?
La variación de la cantidad de movimiento se define como la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y esa cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Cantidad de movimiento final es la masa por la velocidad final y la cantidad de movimiento inicial es la masa por la velocidad inicial, ¿no? Por la velocidad inicial. Ahora, para un sistema de partículas, ¿no? Vamos a avanzar un poquito rápido, ¿no? Si yo tengo, digamos, una masa 1 que tiene una velocidad 1, un bloque de masa 2 con una velocidad 2, un bloque de masa 3 con una velocidad 3, otro bloque de masa 4 con una velocidad 4, ¿no? Este es un sistema de partículas, ¿no? Si yo tengo n partículas y quiero calcular la cantidad de movimiento total, ¿no? Entonces la cantidad de movimiento total es la cantidad de movimiento de cada una de esas partículas, ¿no? Cantidad de movimiento 1 más la cantidad de movimiento 2 más la cantidad de movimiento 3, así sucesivamente, hasta la cantidad de movimiento para la partícula n, ¿no? Y tú sabes que cantidad de movimiento es masa por velocidad, ¿no? Masa por velocidad. Eso es para un sistema de n partículas, ¿no? Cuando se desea determinar la cantidad de movimiento para ese sistema de n partículas, o sea, la cantidad de movimiento total. La segunda ley de Newton y la cantidad de movimiento, la segunda ley de Newton relacionado a la cantidad de movimiento, nos dice lo siguiente, ¿no? Que una fuerza, ¿no? Produce un cambio de momentum lineal, ¿no? Para una partícula en un determinado tiempo. O sea, la fuerza no es otra cosa que la variación de la cantidad de movimiento dividido entre la variación del tiempo, ¿no? Acá tengo una persona, ¿no? Que se traslada de un punto hacia otro punto, ejerce una fuerza, entonces eh, su cantidad de movimiento va a variar, ¿no? Entonces, puedo decir acá que la variación de la cantidad de movimiento no es otra cosa que la fuerza por la variación del tiempo. La fuerza por la variación del tiempo. Hablar de impulso, el impulso también es una magnitud vectorial, ¿no? Que indica la acción de una fuerza durante un intervalo de tiempo. Todo, todo impulso es producido por una fuerza cuyo efecto es el cambio de la cantidad de movimiento del sistema. O sea, ese impulso es la fuerza por la variación del tiempo. Su unidad Newton segundo. Acá tenemos una pelota y una raqueta, ¿no? Acá sobre la pelota actúa una fuerza hacia arriba, ello genera un impulso, ¿no? Ello genera un impulso. Entonces, ten presente que la fuerza y el impulso tienen la misma dirección, ¿ya? La fuerza y el impulso tienen la misma dirección. Acá tengo una gráfica de fuerza en función del tiempo, ¿no? Para un tiempo t sub 0 y para un tiempo t, ¿no? Acá vemos cómo varía, en este caso, la fuerza, ¿no? Cuando tú pateas una pelota, tú le ejerces una fuerza y la fuerza que tú le aplicas ocurre en un intervalo de tiempo muy pequeño, ¿no? Ocurre en un intervalo de tiempo muy pequeño, ¿no? Entonces tenemos una fuerza media, que lo podemos determinar mediante el área bajo la gráfica, ¿no? Y ese área me da información del impulso.
O sea, calculamos el área bajo la gráfica o bajo la curva y obtenemos lo que es el impulso. Se obtiene lo que es el impulso. Ahora, el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, ¿no? Acá pues podemos observar un jugador de béisbol, una pelotita que se dirige hacia la izquierda, una pelotita de masa m, se dirige con una cierta velocidad, v sub cero, ¿no? La persona le ejerce una fuerza, ¿no? Al ejercerse la fuerza, la pelota cambia su trayectoria, ahora presenta una velocidad final hacia la derecha. Entonces, esa fuerza por la variación del tiempo es igual a la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. ¿Cuándo la cantidad de movimiento se va a conservar? Cuando la fuerza resultante que actúe sobre dicho cuerpo sea cero, ¿no? La cantidad de movimiento total de un sistema aislado permanece constante si la fuerza resultante externa sobre el sistema es nula. Entonces la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Acá tenemos un cuerpo, el cuerpo A y el cuerpo B, ¿no? Ese cuerpo A presenta una velocidad, entonces presenta una cantidad de movimiento, cantidad de movimiento inicial A. El cuerpo B, como está en reposo, su cantidad de movimiento vale cero, ¿sí o no? No. Cuando esa esferita A impacta con la esferita B, entonces, por acá se tiene lo siguiente, ¿no? Esa esferita A cambia de trayectoria, ahora presenta una cantidad de movimiento P sub A, ¿no? Porque, por supuesto, va a tener una velocidad final. La esferita B también ahora presenta velocidad y tiene una cantidad de movimiento final B. Ahora, si yo sumo esos dos vectores, ¿no? Recordando el tema de vectores, la suma de esos dos vectores me da otro vector que se encuentra en la diagonal, ¿no? Entonces, ese vector de color azul no es otra cosa que la suma de la cantidad de movimiento del bloque A o de la esfera A más la cantidad de movimiento de la esfera B. De la esfera B. Entonces se cumple acá que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, ¿no? La cantidad de movimiento inicial es la que presenta el bloque A o la esfera A, y la cantidad de movimiento final es la suma de la cantidad de movimiento tanto de la esfera A como de la esfera B. Ya, bueno, eso con respecto a la parte de la teoría, ¿ya? Vamos con los problemas, por favor.
Voy a compartir los problemas. Me confirmas, por favor. Ya dame unos segundos. Gracias. A ver, acabo de compartir los ejercicios. A ver, por ahí un ratito. Ahí está. ¿Me confirmas, por favor? Confirma si se visualiza. Sí se visualiza, profesor. Ya, gracias, gracias. Ya, entonces, vamos con los problemas, ¿ya? Porque el tiempo es corto, ya nos queda solamente poco tiempo. A ver, vamos con la pregunta número uno, ¿ya? Vamos con la pregunta número uno. Un cuerpo es empujado horizontalmente por una fuerza F, la cual avanza con MRU sobre la superficie de un piso. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. El trabajo de la fuerza F es positivo. Tengo un bloque, ya digamos que por acá, sobre una superficie, acá tengo la superficie, como puede visualizar. Ahí está la superficie. Vamos a considerar lo que es rugoso, ¿ya? Vamos a considerar lo que es rugoso. Una superficie rugosa. Rugoso. Ahí está. Hay un bloque, como puede visualizar. Ahí tenemos el bloque. Ahí está el bloque. Voy a considerar que el bloque se desplaza hacia la derecha, ¿ya? Voy a considerarlo hacia la derecha. No me especifica, ¿no? No me da ni siquiera ni un dibujo. Yo voy a colocar el dibujo, ¿no? A ver. Ahí tengo el bloque que se desplaza hacia la derecha. Y también voy a considerar que la fuerza está a favor del movimiento. Voy a considerar una fuerza hacia la derecha también. Ya, voy a considerar una fuerza hacia la derecha. Una fuerza F. Ahí está. El bloque se desplaza una distancia D. Listo. Ahora, en la primera proposición, el trabajo de la fuerza será positiva, ¿no? Te comentaba que si la fuerza está a favor del movimiento, el trabajo es positivo. Tengo el bloque que se desplaza hacia la derecha y también la fuerza actúa hacia la derecha. Entonces, si la fuerza está a favor del movimiento, el trabajo es positivo. Proposición 1, verdadero. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es negativo. Si yo lo he considerado una superficie rugosa y el bloque se desplaza a velocidad constante, quiere decir que está en equilibrio, entonces por acá tenemos
una fuerza que está en sentido contrario, ¿no? Como el bloque se desplaza hacia la derecha, la fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento, ¿no? Quiere decir que se encuentra hacia la izquierda. Fuerza de rozamiento. Y tú puedes observar que la fuerza de rozamiento está en contra del movimiento. El bloque va a la derecha y la fuerza está en sentido contrario. Trabajo negativo, ¿no? Verdadero. Eh, Proposición 3. El trabajo realizado por la fuerza resultante es el doble del trabajo realizado por la fuerza F. Acá hay un detalle. Si el bloque se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que está en equilibrio, ¿no? Está en equilibrio. En otras palabras, la magnitud de la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza que se le ha aplicado al bloque inicialmente. Quiere decir que la fuerza resultante, ¿cuánto valdría? Cero, ¿sí o no? El trabajo realizado por la fuerza resultante vale cero. Ya, bastante cuidado. El trabajo realizado por la fuerza resultante vale cero, por el simple hecho de que el bloque está en equilibrio. Entonces, esa proposición es falso, ¿ya? Entonces, eh, ahí tienes, en este caso, la solución de la pregunta 1, ¿ya? Pregunta 2. Pregunta 2. Un joven desplaza un coche, ¿no?, con una niña a bordo y le ejerce una fuerza de 100 newton. A ver, la fuerza que le ejerce ese jovencito, según dato, es 100 newton. Y la fuerza formó un ángulo de 37 grados. Entonces, como tú tienes un vector, como tú tienes un vector, como tú tienes un vector que forma un ángulo con la horizontal, ese vector tiene dos componentes. Una componente en la horizontal, estoy colocando grande, y otra componente en la vertical. Ya eso es un poquito de trigonometría o geometría, triángulos notables, ¿no? Recordando que si tú tienes un triángulo de 37 grados y 53 grados, a 90 es como 5, a 37 es como 3, a 53 es como 4. ¿Estamos? Resulta que tengo la hipotenusa que vale 100, 5 por 20, 5K, 3 por 20, 4 por 20. ¿Estamos? Entonces la horizontal es 80, la vertical es 60, ¿ya? Eso ya ustedes deben de conocerlo, ojo, ¿ah? Ya, entonces, esa componente horizontal, la componente, la fuerza en el eje X es 80 newton, la fuerza en el eje Y es 60 newton, ¿no? Ya no trabajas con la fuerza de 100, sino vas a trabajar con las componentes. Ya, trabajas con sus componentes. Ahora, eh, ¿qué más? Ujú. Ah, ese coche es desplazado con velocidad constante. Ojo, el coche desplazado con velocidad constante. Entonces, si el coche desplazado con velocidad constante quiere decir que se encuentra en equilibrio, ¿no? Yo quiero determinar la fuerza de rozamiento. Entonces, si el coche se desplaza hacia la derecha, por acá,
Entre esas dos superficies en contacto hay una fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza de rozamiento. Y como el bloque se desplaza, o como el coche se desplaza a velocidad constante, quiere decir que está en equilibrio. Si a la derecha la fuerza es de 80 newton, esa fuerza de rozamiento también tiene que valer 80 newton, por el simple hecho que se encuentra en equilibrio, ¿ya? Entonces, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es la fuerza, en este caso la de rozamiento, por la distancia. Pero date cuenta que el bloque se desplaza hacia la derecha y la fuerza está en sentido contrario, trabajo negativo. Entonces es menos 80 por la distancia, que según dato es 2. El trabajo de la fuerza de rozamiento es menos 160 joules. Ya, toma nota, por favor. Si pudieses, haces una captura de pantalla, de toda tu pantalla, incluyendo la hora, y lo subes ahí al chat, por favor. ¿Ya? Toma nota, por favor, para continuar. Gracias. Ujú. Ya, muy bien. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Ya, pasemos a la siguiente pregunta. Ya, pasemos a la siguiente, ¿ya? Pregunta número 3. A ver, en la pregunta 3. En la pregunta 3, la figura muestra la gráfica de una fuerza F que actúa sobre un bloque. Determine el trabajo desarrollado por la fuerza entre las posiciones X
0 y 15, ¿no? Ello es lo que a mí me están pidiendo. Ahora, date cuenta que la fuerza, en este caso, está variando, ¿no? La fuerza cambia con respecto a la posición, ¿no? Tú te das cuenta que para una fuerza, perdón, para una posición de 5 metros, la fuerza que actúa es 10. Para la posición de 10, la fuerza que actúa es 20. Y para la posición de 15, la fuerza es 0. O sea, la fuerza está variando conforme cambia de posición el móvil. O sea, es una fuerza variable, ¿no? Y recuerda que para fuerzas variables, el trabajo lo vas a determinar, como habíamos visto, por la proyección de la recta sobre la horizontal. O mejor dicho, las áreas. Acá tenemos un área 1, ¿no? La proyección de todo ello. Un área 1. Por acá tengo, proyecto toda esa recta sobre el horizontal. Un área 2. El área 1 es un rectángulo, el área 2 es un trapecio. Y por último, el área 3 es un triángulo. Entonces, como yo quiero calcular el trabajo desarrollado por esa fuerza variable, solamente vamos a determinar el área, la suma de áreas, ¿no? Porque me piden desde 0 a 15, ¿ah? Bastante cuidado. Como me piden desde 0 hasta 15, calculo el área 1, el área 2 y el área 3. Fuese diferente si me hubiesen dicho determine el trabajo realizado entre las posiciones de 5 a 15. Si me hubiesen dicho de 5 a 15, solamente hallaría el área 2 y el área 3. Por eso tienes que leer bien, por favor, ¿ya? Entonces el trabajo es la suma del área 1 más el área 2 más el área 3. Solamente calcula las áreas. Trabajo. Área 1, el área de un rectángulo. Base por altura, 5. O 5 por 10, ¿no? Que es lo mismo. Área 2, trapecio, base menor, 10. Base mayor, 20. Dividido entre 2, multiplicado por la altura que vale 5. Más área 3, triángulo, base, 5, altura, 20, entre 2, ¿no? 50 más, te queda 10 más 20, 30 entre 2, 15 por 5, 75, ¿verdad? 20 entre 2, 10 por 5, 50. Entonces, el trabajo es igual a 175 joules. Ese es el trabajo realizado por esa fuerza variable, ¿ya? Por esa fuerza variable. Pregunta 4. Un bloque de masa de 2 kilogramos se desliza sobre una superficie rugosa. Cuando pasa por la posición A, tiene una rapidez de 10 metros por segundo. Y ojo, que con respecto al piso, ese bloque se encuentra eh, a 20 metros. Estoy ubicando mi nivel de referencia en la parte más baja. Si el bloque pierde en todo su recorrido 150 joules de energía total, determine la energía cinética en el punto B. ¿Cuánto vale la energía cinética en el punto B? El bloque, cuando pase por el punto B, presenta una rapidez, ¿sí o no? Cuando pase por el punto B, presenta una rapidez. Entonces, si tiene rapidez, tiene energía cinética. Eso es lo que yo quiero determinar, ¿no? Eso es lo que yo quiero determinar.
Ya. Entonces, eh, va a perder energía de 150 joules, ¿no? Eso se debe debido a su rozamiento, pues. Discúlpame, debido al rozamiento. Entonces, la energía mecánica, digamos, en A, debe ser igual a la energía mecánica en B más esa energía que va a perder, ¿no? Pierde energía debido al rozamiento en forma de calor. Pero para la persona que lo ha ubicado en la parte más baja, si el bloque en A tiene rapidez, tiene cinética. Para la persona, el bloque está a una cierta altura, entonces presenta energía potencial gravitatoria en A. Y cuando la persona pasa, y cuando el bloque pasa por B, como tiene rapidez, tiene energía cinética. En B, por supuesto, más la energía que pierde. Energía cinética en A, un medio de la masa o la rapidez en A, que es 10 al cuadrado, energía potencial gravitatoria, masa, a ver un momentito, masa 2, aceleración de la gravedad 10, altura 20, perdón, igual, ¿no? Igual a la energía cinética en B más esa energía que pierde en todo su recorrido, que viene a ser 150. Entonces te va a quedar 100 más 400 es igual a la energía cinética del bloque al pasar por B más 150. 500 es igual a la energía cinética en B más 150. Entonces, esa energía cinética, cuando pase por B, tiene el valor de 350 joules. ¿Ya? Toma nota, por favor.
Ya, pasemos a la siguiente pregunta. La pregunta número 5 es parecido a la número 4, ¿ya? A ver. Un jovencito de 20 kilogramos de masa se desliza por una rampa desde el reposo en el punto A. O sea, la rapidez inicial vale 0. La rapidez inicial vale 0. Ya, entonces por acá tenemos al jovencito que parte del reposo, rapidez en A vale 0, ¿no? Eh, Se desliza llegando al punto B. Cuando este jovencito pase por el punto B, acá presenta una rapidez en B, cuyo valor es 5 metros por segundo. H vale 2, ¿ya? ¿Cuál es la energía disipada en forma de calor por la fricción? ¿No? Ahora, si yo elijo la parte más baja, en el punto más bajo ubico mi nivel de referencia, ¿no? Hay fricción, hay rozamiento, entonces producto de ese rozamiento, ¿no? Se libera energía en forma de calor. Y el rozamiento, en este caso, realiza un trabajo pero negativo, ¿no? Realiza un trabajo negativo. Ahora, esta pregunta es igual que la anterior, ¿no? La energía mecánica en el punto A, o sea, la energía mecánica inicial, que es en A, es igual a la energía mecánica final, que es en B, más el calor disipado, ¿no? Más el calor disipado, producto de la fuerza de rozamiento. Energía mecánica, ¿no? En el punto A, el joven se encuentra a una altura de 2 metros. Bueno, solamente presenta energía potencial gravitatoria, que es la masa 20, gravedad 10, altura 2. La energía mecánica en B pasa con una rapidez, tiene energía cinética, un medio de la masa por la rapidez elevado al cuadrado, más el calor disipado. Te va a quedar 400, es igual a 250, ¿no? Más el calor disipado. Y ese calor disipado, producto de la fuerza de rozamiento, tiene el valor de 150 joules. Ya, esa es la respuesta a la pregunta 5. Pregunta 6. Ya, pasemos a la pregunta 6. En la pregunta 6 tienes esta ecuación, ¿no? Un móvil de masa de 2 kilogramos se desplaza sobre una superficie horizontal según la ecuación de movimiento. Y ojo que ahí aparece un término cuadrático, ¿ah? Ten presente que si aparece un término cuadrático, entonces estamos frente a un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Entonces, recuerda, ¿no? Que para un MRV la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Te dan la ecuación. Me dicen que posición es igual a 2t. Bueno, se supone que no aparece el término independiente, ¿no? Podemos colocarle 0. 0 más 2t más 2t cuadrado, ¿no? Ahí puedes decir que la posición inicial del móvil es 0, o sea, el móvil parte o se encuentra en el origen, ¿no? Tiene una velocidad de 2 metros por segundo hacia la derecha. Y también un medio
de A es igual a ¿cuánto? A 2, ¿no? Entonces, por acá tú puedes decir que un medio de la aceleración es igual a 2. Y la aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Ese es el valor de la aceleración. Y también puedes decir que la velocidad inicial es 2 metros por segundo. El término que acompaña el tiempo, pues, ¿no? El término que acompaña el tiempo es la velocidad, ¿no? Como puedes observar ahí en pantalla. ¿Qué es lo que me piden a mí? Determine la cantidad de movimiento en 2 segundos. Se supone que el móvil, como tiene una velocidad inicial y está acelerando con 4 metros por segundo al cuadrado, luego de 2 segundos tendrá una velocidad final, ¿verdad? Entonces, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Inicialmente tiene una velocidad de 2. Acelera con 4 metros por segundo al cuadrado. Yo quiero saber cuánto es su rapidez o su velocidad luego de 2 segundos. Entonces la velocidad final luego de 2 segundos, en este caso es 10 metros por segundo. Entonces, yo quiero calcular la magnitud de la cantidad de movimiento, ¿no? Cantidad de movimiento, masa por la magnitud de la velocidad. La masa del cuerpo o del bloque es 2 y la velocidad luego de 2 segundos es 10. Entonces, la magnitud de la cantidad de movimiento es 20, la masa se mide en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. 20 kilogramos metro por segundo. ¿Ya? Toma nota, por favor, para poder continuar, ¿ya? Toma nota. Ya, pregunta 7. Durante un experimento, un bloque de 500 gramos, bueno, que equivale a 0,5 kilogramos, se desplaza hacia la izquierda. Este bloque se desplaza hacia la izquierda, ¿no?
El bloque se desplaza hacia la izquierda en línea recta con una rapidez de metro por segundo. Si luego de golpear la pared durante 0,1 segundo se desplaza en sentido contrario con rapidez de 15 metros por segundo, determine la magnitud de la fuerza resultante media. Acá se tiene el bloque. Este bloque se desplaza hacia la izquierda, ¿no? Según dato, con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Hacia la izquierda, ojo, eh, con rapidez constante, ¿no? Ya. Si yo le quiero colocar velocidad, ¿no? Como va hacia la izquierda, voy a considerarlo como vector. Entonces la velocidad es negativa, ¿ya? Porque va hacia la izquierda. Si luego de golpear la pared durante 0,1 segundo se desplaza en sentido contrario, ya, ese bloque, a ver, dame un segundo, por favor. Ese bloque golpea la pared. Voy a dibujar por acá la pared, ¿ya? Dice que golpea la pared y se desplaza en sentido contrario con 15 metros por segundo. O sea, va a impacta en la pared y se desplaza hacia la derecha con una velocidad final más 15 metros por segundo. Positivo porque el vector apunta hacia la derecha. Ahora, cuando ese bloque impacte, ¿no? Cuando el bloque impacte en la pared, cuando el bloque impacte en la pared, a ver un momentito, a ver, dame un segundo, ¿ya? Cuando el bloque impacte en la pared, por acá, cuando impacte en la pared le ejerce una fuerza, ¿no? Eso es lo que me menciona, ¿no? La pared le va a ejercer una fuerza. Yo quiero calcular cuánto vale esa fuerza. Pero ese impacto dura un tiempo de 0,1 segundo, ¿no? El impacto dura 0,1 segundo. Entonces, utilizando las ecuaciones, sabemos que la fuerza, puedes revisar tu guía, por favor, que la fuerza por la variación del tiempo es igual a la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Teoría. Fuerza por la variación del tiempo es igual a la variación de la cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Eh, Fuerza por variación del tiempo es igual masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. La fuerza, que es lo que yo quiero saber, el tiempo que duró ese impacto, 0,1, es igual a la masa que vale 0,5, la velocidad final que vale 15, menos la masa 0,5 por la velocidad inicial, pero apunta hacia la izquierda, vale menos 10. Ojo, fuerza por 0,1, 15 por 5, 75, 7,5, ¿no? Menos por menos más, 5. Fuerza por 0,1, 12,5 dividido entre 0,1, 125 newton. Esa es la fuerza, ¿ya? Bueno, ahí no hay ninguna alternativa, ¿ya?
Ya, eso vale 125. Ya, 125 newton. A ver, justamente hay una pregunta donde no hemos tocado la parte de la teoría, ¿ya? Pero acá algo interesante, ¿ya? Nos quedan pocos minutos. A ver, observa acá, ¿ya? Creo que lo tienes en tu guía, ¿no? La teoría creo que lo tienes en tu guía, a ver si por ahí alguien lo confirma. A ver, eh, me hablan de la Tierra, ¿no? Por acá tengo la Tierra, ¿ya? La Tierra, por supuesto que la Tierra tiene un radio, tiene una masa. Justamente en la superficie de la Tierra, donde nosotros nos encontramos, ¿no? Hay una persona de masa M. Entonces, eh, esa persona tiene un peso, ¿no? La persona tiene un peso, W sub cero. Tú sabes que el peso es la masa por la aceleración de la gravedad, ¿sí o no? ¿No? El peso es la masa por la aceleración de la gravedad. El peso de la persona es la masa por la aceleración de la gravedad en la Tierra. La persona se encuentra en la superficie de la Tierra. Ahora, eso lo vas a encontrar en tu guía, por favor, ¿ya? Eh, la masa de la persona es m. La aceleración de la gravedad en la Tierra, si tú revisas ahí tu guía, por favor, es la constante de gravitación, la masa de la Tierra, entre el radio de la Tierra al cuadrado, ¿no? Esa es la aceleración en la superficie de la Tierra, ¿ya? Ahora, eh, un astronauta, ahora si vuelvo a tener a la Tierra, ¿no? La Tierra tiene un radio, tiene una masa, pero ahora hay una persona, ¿no? Hay una persona, la misma persona, ojo, pero ahora esa persona se encuentra a una altura h de la superficie de la Tierra. Entonces, esa persona, cuando se encuentra a una altura h, va a tener un peso que es diferente, por supuesto, al que tiene cuando está en la Tierra. Ese peso, ya sabes que es la masa de la persona por la aceleración de la gravedad, pero ojo, la aceleración de la gravedad a una altura h. Entonces, ¿cómo se determina esa aceleración de la gravedad a una altura h? Ahí puedes revisar, por favor, en tu guía, ¿ya? Que se determina como la constante de gravitación, la masa de la Tierra, entre h más r al cuadrado. Estamos. Ahora, ¿a qué altura de la superficie de la Tierra el peso de una persona se reduce a la mitad? ¿A qué altura el peso de la persona se reduce a la mitad? O sea, ese peso W de la persona es la mitad cuando la persona se encuentra en la superficie de la Tierra, donde su peso es W sub cero. Entonces vamos a reemplazar nada más. W lo tienes, m g por la masa de la Tierra entre h más r elevado al cuadrado es igual a un medio W sub cero, ahí lo tienes, m g masa de la Tierra entre r cuadrado, ¿no? Ahí vas a simplificar, ¿no? Simplificas m minúscula, g, m mayúscula, ¿no? Al final tienes dos veces r cuadrado es igual a h más r elevado al cuadrado. Te saca la raíz cuadrada, raíz de 2 por r es igual a h más r. Quieres calcular cuánto vale h, ¿no? Raíz de 2 por r menos r es igual a h. Bueno, factorizas r, ¿no? Te queda raíz de 2 menos 1 es igual a h. Vamos a considerar acá que raíz de 2
es aproximadamente 1,4, ¿ya? Entonces, si yo aproximo que raíz de 2 es 1,4, voy a obtener R, 1,4 menos 1 es igual a H. Aproximadamente, bueno, 1,4, ¿no? 0,4 es igual a H. Bueno, entonces H aproximadamente es 0,4 el radio de la Tierra, ¿no? O sea, ese astronauta debe de elevarse una altura, eh, que es el radio de la Tierra multiplicado por 0,4, para que su peso sea la mitad del peso cuando la persona se encuentra en la superficie de la Tierra. Ya, toma nota, por favor, ya. Esa es la última pregunta. Ya, toma nota. Voy escribiendo en el chat las alternativas a tus ejercicios propuestos. Ahí en el chat tienes las alternativas a tus ejercicios propuestos. Ya, chicos. Bueno, ese es las alternativas a tus ejercicios, lo tienes ahí, por favor. Ya, revisa, por favor, la última parte, ¿ya? Revisa la última parte, lo que corresponde al último problema, ¿no? De gravitación. Tiene la teoría ahí, ¿ya? No lo he puesto, ahí lo revisas, por favor. Bueno, nos quedamos ahí, nos vemos la próxima clase. Cuídense bastante y por favor repasa, ¿ya? Hasta pronto, nos vemos. Cuídense. A ustedes, gracias a Muchas ustedes. Nos gracias, vemos. profesor. A ustedes, nos vemos. Cuídense, cuídense.